verla sin ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión. Vamos a continuar con el feedback o retroalimentación de lo que se supone que debieron haber visto en lo que fue diseño publicitario 1. Sobre todo lo estamos recordando, lo estamos viendo para reforzarlo y para que en las imágenes que ustedes van a ir creando más adelante, esta composición se vea, este tipo de factores que estamos viendo desde el inicio, se vean. ¿Por qué? Porque van a ser parte de lo que se va a evaluar cuando uno esté revisando las imágenes. Son los criterios de evaluación que tendrán las imágenes, ¿no? La composición, el color, el texto, ¿sí? Y es por eso que a mí me interesa mucho que esto, si no lo llegaron a ver, en su materia anterior, en la asignatura anterior, que es diseño publicitario 1, o no quedó claro, ahorita sí lo reforcemos bien para que las imágenes que creen pues estén bien hechas, estén realizadas como se solicita, ¿no? Con los criterios que uno está pidiendo. Por eso es que lo estamos recordando. ¿De acuerdo? Bien. Que en este caso hoy nos toca hablar sobre la composición de la imagen publicitaria. ¿A qué se refiere la composición, no? Pues a todos los aspectos que le dan forma y estructura a esa imagen. Es decir, ¿no? Es la forma en la que estamos organizando, ¿no? Todo en un soporte, en un formato, en un encuadre, cómo organizamos la información, ¿no? El propio texto, que el texto puede servirnos como un elemento artístico, un elemento decorativo, pero también como el elemento que está proporcionando información, ¿no? Entonces, la composición es toda esta organización de elementos dentro de un formato, dentro de un encuadre o sustrato también, ¿no? Es importante, ¿no? Tener en claro que para que nosotros podamos, ¿no? Lograr la composición, lo primero que tenemos que saber es, pues, precisamente las medidas de este encuadre, de este formato, ¿no? Y cuando me refiero a medidas, nos referimos a, por ejemplo, ¿no? En el sistema impreso o en los sistemas impresos, sí, necesitamos saber para qué tipo de cultura estamos trabajando, ¿sí? Para la mayoría de las culturas occidentales, ¿sí? Trabajamos dos tipos de formatos que vienen siendo los A y los B, ¿no? Pero, por ejemplo, de México para toda América Latina, utilizamos más los formatos B. Y en el caso de lo que viene siendo Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa trabajan los formatos A, ¿sí? Aquí en México, dentro de los formatos B, pues conocemos lo que es un cuarto de carta, media carta, tamaño oficio, ¿sí? Tamaño tabloide o doble carta, conocemos el tamaño cartel o 4 cartas, ¿sí? Tenemos el cartel, el doble cartel, que viene siendo como los carteles de cine, se le conoce también como 8 cartas, en fin, ¿no? Tenemos los formatos para espectaculares, los formatos para medallones de autobús, tenemos todo este tipo de formatos en donde nosotros tenemos que saber qué medidas tienen, ¿sí? Para nosotros posteriormente hacer una reticulación. ¿Qué es una reticulación? Es un conjunto, una serie de líneas en donde nosotros vamos a buscar cómo acomodar los elementos que integran esa imagen. Digamos que esta reticulación la vamos a pensar como módulos, ¿no? Vamos a generarle unos módulos al formato en donde nosotros, ya sea que encajemos las imágenes dentro de cada módulo o en el cruce de las líneas, ¿sí? Cuando nosotros ubicamos algo en el cruce de las líneas, se le llama que estamos nosotros usando puntos focales, ¿no? Nosotros no lo detectamos, no somos conscientes de esto, ¿sí? Normalmente cuando nosotros vemos imágenes, no nos ponemos a pensar dónde está el punto focal, dónde está el equilibrio, ¿no? Cómo la reticularon. No nos ponemos a pensar en eso de forma consciente. Sin embargo, nuestro subconsciente sí lo detecta, sí lo procesa nuestro cerebro, aunque no lo creamos. Esto
sucede en, vamos, en fracciones de segundo, ni siquiera en el segundo completo, sino en fracciones de segundo. Dime, Aline, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Incluso estaba leyendo un artículo que dice que esa composición que Ajá. la utilizan es porque en cierto encuadre llama la atención a las personas. Entonces, por eso los fotógrafos tienen como las líneas en la cámara, bueno, Ajá. ponen las líneas para poder encuadrar bien, porque eso llama la atención de cierto producto. Va dependiendo y ellos lo ubican dependiendo el cuadrito, la esquina, tres cuartos o algo así. Bueno. Exactamente, es como le decía, cuando tú estás diseñando una imagen, pues sabes este tipo de información. El usuario lo desconoce, sin embargo, su cerebro sí lo detecta, ¿no? Detecta en dónde va a haber un punto de enfoque o bien va a haber un módulo en donde está acomodado la imagen, ¿no? O lo que nosotros queremos que le den importancia al momento de observarlo. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar en el momento que estamos diseñando cómo observa la gente, cuál es el recorrido visual que hace, ¿no? El ser humano. Normalmente nosotros vamos a focalizar la mirada en el centro y de ahí vamos a ir subiendo en forma de espiral hacia la parte superior y vamos a hacer el recorrido. Si somos diestros, ¿sí? Vamos a empezar en el centro, vamos a ir en forma de espiral hacia la izquierda, hacia arriba, continuamos hacia la derecha y concluimos en la parte de abajo de lo que viene siendo el formato o encuadre, ¿sí? Cuando nosotros estamos observando a una persona, normalmente hacemos lo mismo. Observamos de forma central a la persona completa, normalmente recordamos el dorso, comenzamos a observarle el rostro y lo último que observamos son los zapatos. ¿Sí? Normalmente no le damos tanta importancia a los zapatos, ¿no? Y déjenme decirles, los zapatos dejan mucho que desear sobre las personas, ¿no? Dependiendo de cómo llevan los zapatos es el tipo de personalidad que tienen. Aguas. Entonces, normalmente como nosotros llevamos este recorrido visual, cuando son zurdos, el recorrido es al revés, ¿no? Comienzan en el centro, comienzan a irse hacia la derecha, en la parte superior, hacia la izquierda y concluyen hacia abajo, ¿no? Esto depende mucho de cómo funciona el cerebro, pero estamos hablando que la mayoría de la población es diestra, entonces normalmente el diseño de las imágenes se piensa de esta manera, ¿no? En el recorrido visual de un diestro. ¿Sí? Normalmente lo que nosotros buscamos con la retícula es darle equilibrio a las imágenes o bien darle desequilibrio, porque a veces una imagen desequilibrada lo que hace es que le rompe la lógica al cerebro y se ve obligada la persona a tratar de leerlo, a tratar de encontrarle forma y esa imagen, como le costó trabajo procesarla al cerebro, la recuerda con mayor importancia que otras que le parecen comunes, que le parecen habituales. Bien. ¿Cuáles son los elementos que pues le dan forma a la composición de una imagen publicitaria? Primero que nada, como les decía, el formato. Tenemos que saber el tamaño del formato, ¿no? Digamos, cuál es el espacio que vamos a tener para ubicar los elementos. La disposición de los mismos, que es la retícula que nosotros vamos a utilizar. El texto, ¿no? ¿Qué cantidad de texto se debe de incluir? Y de igual manera, el tipo de letra que se va a elegir. No todos los tipos de letra nos sirven. Hay letras que fueron exclusivamente pensadas para decoración, otras letras fueron pensadas para bloques de texto, ¿no? Esto que ahora hace APA de escoger la tipografía Times New Roman para bloques de texto, pues yo no sé a quién se le ocurrió. Ese tipo de letras se pensó para títulos. ¿Por qué? Porque es una tipografía que al menos para el ojo humano es cansada, ¿no? Hay tipografías que tienen ciertos elementos que por eso se pensaron para decoración o para títulos, y una tipografía para bloques de texto debe de carecer de algunos elementos, debe ser sencilla, debe ser simple, ¿sí? Fácil de procesar en cualquier tamaño. Entonces, para los bloques de texto no siempre va a funcionarnos la misma tipografía, ¿no? Para títulos, para información muy corta, una tipografía ornamental nos puede servir.
pero también dependiendo de qué es lo que queremos expresar. No toda la tipografía va a ayudarnos a expresar el mensaje o la idea de la mejor forma, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que dice, estaré contigo o estaré a tu lado siempre, con una tipografía bonita, ¿no? Un tanto manual, caligráfica, en tonos rosita, ¿no? Con un fondo de flores. Pero imagínate el mismo mensaje, ¿no? Estaré a tu lado siempre, en una tipografía que parece sangre escurriendo, ¿no? El mensaje cambia muchísimo, ¿no? Tú lees, estaré a tu lado siempre, con ese tipo de tipografía que pareciera que la escribiste con el dedo y escurre la sangre, da miedo, ¿no? Y es el mismo mensaje, pero se puede interpretar de formas diferentes por el tipo de letra. Entonces, sí hay que ser muy cuidadoso con el tipo de letra que se escoge para que el mensaje no llegue a ser malinterpretado, ¿no? El tipo de imágenes que vamos a utilizar, si la imagen es digital totalmente, si es una ilustración manual, si es una fotografía, el tipo de imágenes también tenemos que ponerle mucho cuidado al momento de que estamos realizando un diseño o estamos realizando la composición, porque también el tipo de imagen pues nos ayudará a expresar el mensaje de la mejor forma, ¿no? La teoría o psicología del color, no todos los colores producen las mismas sensaciones, las mismas emociones. Uno de los propósitos que tiene el diseño publicitario, pues es que el usuario en el momento de estar observando la imagen le produzca determinadas sensaciones, determinadas emociones. Pueden ser positivas o negativas, ya depende mucho pues de qué objetivo, ¿no?, estemos persiguiendo con el diseño. La teoría de la forma es lo mismo, ¿sí? Dependiendo del tipo de emociones y sensaciones que queremos producir, no todas las formas nos van a ayudar, ¿no? Un ejemplo de esto, el uso de puntas, de figuras que terminen en punta, y dependiendo de los colores que estemos nosotros utilizando, producen sensaciones agresivas, un tanto violentas para determinado tipo de personas, ¿sí? Por ejemplo, y también depende mucho de la cultura o de los conocimientos previos que tenga la persona, ¿no? Cuando nosotros estamos generando imágenes para niños, normalmente las imágenes no deben terminar en punta. ¿Por qué? Porque altera al niño. No lo hace de forma consciente, no todo esto es subconsciente, pero altera al niño, ¿sí? Si nosotros lo que queremos provocar es sensaciones un tanto agresivas, ¿no?, que alteren el sistema nervioso de las personas, vamos a utilizar imágenes que terminen con esquinas, con puntas, ¿no? Y también otro de los elementos que debemos tomar en cuenta en la composición de la imagen, pues son algunos principios básicos que vamos a tocar ahorita más adelante, y principalmente el mensaje que nosotros queremos expresar, ¿no? ¿Qué mensaje queremos dar? ¿Qué mensaje queremos que entiendan las personas? Sin a veces que exista demasiado texto, por ejemplo, ¿no? Hay imágenes que nos dicen todo y no tienen palabras, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Que incluso ese mismo mensaje pueda ser entendido por todos, ¿no? Por todos y por todo tipo de culturas, por ejemplo. Bien. Ahora, ¿qué tipos de composición tenemos, no? Tenemos la composición que es por contraste. Normalmente a lo que le llamamos contraste tiene que ver con los colores, colores contrastantes. Los colores contrastantes, pensemos que existe algo llamado círculo cromático, y en el círculo cromático en el centro tenemos los colores básicos, que son cian, magenta y amarillo, ¿no? El color magenta es, bueno, nosotros los mexicanos lo conocemos como rosa mexicano color bugambilia. Digo, en otras culturas no te entienden cuál es el magenta, ¿no? Pero nosotros sí lo relacionamos de esta forma. Entonces, el color magenta es este tono, ¿sí? Este tono existe en la naturaleza, es un tono natural, es un tono que se deriva de la descomposición de la luz, ¿no? Entonces tenemos al magenta, el cian es un azul, un tono de azul muy peculiar, ¿no? Y el amarillo como el amarillo canario, ¿sí? Estos son los colores básicos, los colores de la naturaleza.
De la combinación de estos, pues obviamente vamos a tener, ¿sí? Colores como, por ejemplo, si yo mezclo cian con magenta, me da el morado. Si yo combino cian con amarillo, me va a dar el verde, ¿sí? Si yo combino magenta con amarillo, me va a dar el rojo. Y dependiendo también del grado de magenta que yo vaya poniendo con el amarillo, lo primero que me va a ir dando es naranja, y del color naranja pues me va a ir derivando al color rojo, ¿no? Ahora bien, los colores contrastantes son aquellos que dentro del círculo cromático se encuentran, digamos, en lados opuestos, ¿no? Se encuentran de un lado a otro, ¿sí? Y esos, cuando nosotros los combinamos, pues normalmente generan una especie de rechazo entre ellos, ¿no? Como cuando quieres juntar a dos imanes y estos se repelen, pues es la función que hace el contraste con los colores, ¿no? Se encuentran y generan una diferencia bastante fuerte y lo que hacen es que tú distingas uno del otro. Normalmente dentro del contraste, pues ubicamos lo que es el blanco y el negro. El blanco y el negro como tal no son colores, se les llama tonalidades o viene siendo también ausencia de luz y luz como tal. Y obviamente lo que viene siendo la ausencia de luz y la luz como tal, o el blanco y el negro, con todos los colores generan contraste. Entonces, cuando nosotros buscamos una composición por contraste, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? A combinar los colores de forma que se pueda distinguir uno del otro y lo que buscamos es que la imagen principal resalte, sea la protagonista en esa imagen publicitaria, ¿no? Que la persona distinga los elementos o todos los elementos, aunque, vamos, no estén tan explícitos, ¿no? Aquí cuando nosotros generamos con contraste podemos hacer simplificación de la imagen, como lo que estamos viendo, ¿no? No pones a la persona completa, pero dentro del contraste podemos distinguir que es una persona que está bailando, que está sentada, ¿no? En la imagen que tenemos en la parte derecha, abajo, sí podemos distinguir que hay dos imágenes, pero por medio del contraste, pues las podemos distinguir, ¿no? Entonces, es lo que buscamos, que con estos contrastes podamos nosotros hacer protagonistas al mensaje y a lo que queremos nosotros expresar. Bien, tenemos también la composición por armonía. Aquí, digamos que la composición por armonía, de forma contraria a lo que es el contraste, lo que nosotros vamos a buscar, ¿sí? Es que haya una composición, ¿sí? Derivada de un tono de color y todas sus variantes, ¿no? Normalmente lo que vamos a buscar es eso, ¿no? Que haya armonía primero con los colores, después armonía con las formas, líneas o figuras que están dentro de la misma. Buscamos que haya líneas paralelas o líneas en donde haya cruce, ¿no? Dentro de la misma imagen se pueda distinguir el cruce de líneas y los puntos focales, ¿no? Buscamos que las variaciones dentro de la misma composición sean mínimas, ¿no? Las variaciones, por ejemplo, en cuanto a color, sean en cuanto a tonalidades, pero seguimos viendo, por ejemplo, en el caso de la rana, que todo es verde, ¿sí? Buscamos que las variaciones, por ejemplo, en cuanto a formas, no sean drásticas. Si yo estoy utilizando cuadrados o en este caso, pues, todas las imágenes que tienen que ver con cuatro lados, que no haya una variación de repente, ya le metí unos triángulos, ya le metí unos círculos, porque este tipo de variaciones ya rompen con la armonía que se tenía, ¿no? Entonces, lo que uno busca, al contrario del contraste, es que toda la composición haga una especie de melodía, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, tenemos la composición estática. La composición estática le da simetría, le da equilibrio a la imagen. Podemos nosotros generar contraste, podemos generar armonía, pero normalmente las imágenes estáticas
pueden tener una repetición de elementos. Sin embargo, esta repetición de elementos se ven tensas, se ven como que no existe movimiento, ¿no? Está totalmente quieto lo que estamos observando, ¿no? Y como les decía, normalmente en la composición estática lo que hacemos son repeticiones, ¿no? Hacemos repeticiones, estas mismas repeticiones pueden hacer armonía en colores, en formas, pueden generar contraste, pero la misma imagen bien su nombre lo dice, son estáticas, carecen de movimiento visual. Obviamente es un movimiento ilusorio, ¿no? Nosotros no vemos que realmente se esté moviendo, pero para nuestra mente es como si lo estuviera haciendo. En estos casos no, ¿sí? Incluso se dice, ¿no?, que la composición estática le puede llegar a provocar estrés al usuario, le puede provocar un poquito de estrés por lo mismo de que siente que al estar quieto todo, le entra desesperación, ¿no? El propósito que tiene la composición estática precisamente es como provocar este estrés en la mente del usuario y hacer que no se le olvide lo que está viendo. Por eso mismo también se lo repites muchas veces, ¿no? Yo les puedo asegurar que después de esta clase van a terminar y van a decir, tengo antojo de una dona, ¿no? Porque digo, hasta del color se ven como frescas, ¿no? Dices, terminada la clase, voy a necesitar una dona de Krispy Kreme. Lo contrario, ¿no?, de la composición estática tenemos a la composición dinámica, que en esta nosotros vemos un movimiento ilusorio, vemos que tiene un ritmo, una secuencia, que a pesar de que a lo mejor hay repetición, esta repetición tiende a desenfocarse, tiende a tener contrastes exagerados, ¿sí? Tienen movimiento en las líneas, tienen movimiento probablemente en el texto. Podemos hacer nosotros armonía de color, pero de una forma de degradación tal que nosotros podemos demostrar que hay un movimiento. Pensemos nosotros en una imagen de fuego, ¿sí? Nosotros, por medio de las líneas y en la forma en la que nosotros degradamos el color, la persona ve un movimiento que no está ahí, ¿sí? Pero hacemos o simulamos ese movimiento que tiene propio el fuego, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo maravilloso que se les conoce también como ilusiones ópticas, ¿no? Esto de que nosotros pareciera que la imagen nos lleva hacia el centro, no se está moviendo, pero yo sí les apuesto que si parpadean, van a ver que la imagen se mueve. Ese es el propósito de la composición dinámica, ¿no? Generar un movimiento ilusorio por medio de la simetría, por medio del desequilibrio, por medio de los contrastes, de la armonía, ¿sí? Esto también provocándole una especie también de estrés al usuario. Dime, Eric. Profesora, es que llevan como 5 veces que me saca de la clase y pensé que era mi internet, pero veo que en el chat hay varios que igual los está sacando. Sí, puede ser que sea la misma plataforma, ¿sí? Pero como les decía, ¿no? Cuando veo que el estudiante ya estaba en clase, le doy regresar, ¿sí? Algunos ni siquiera habían entrado, ¿no? Ok, Bueno, gracias. ¿sí? Bien, como les decía, ¿no? Lo que nosotros buscamos con la composición dinámica también es generarle una especie de estrés al usuario, pero en este caso podemos hacerlo a través de una imagen que genere demasiada asimetría, demasiada, desequilibrio para la mente del usuario, como también puede que el ritmo o este dinamismo que ve en la imagen le parezca hasta cierto punto divertido, ¿no? Hay imágenes que el mismo movimiento nos parecen divertidos, nos parecen entretenidos y como rompemos con el equilibrio, pues trata el usuario de encontrarle lógica, ¿no? Y tienden a ser imágenes que no se olvidan fácilmente, ¿no? Dentro también de lo que es la misma composición, pues tenemos leyes a seguir para poder tener un mejor acomodo en las imágenes, ¿no? Tenemos las leyes generales, que la primera se le conoce como la ley de unidad o la ley del orden estético, ¿no? Normalmente lo que se busca, ¿no?, con la ley del orden es que
cada componente tenga su lugar, ¿no? Aquí lo que buscamos es que el equilibrio sea totalmente estático, totalmente estable. Tenemos la ley de armonía que va de la mano con la composición armónica, ¿no? Tenemos la ley de variedad y de interés, ¿sí? Esta ley nos dice, la ley de variedad e interés, que nosotros precisamente cuando estemos haciendo el acomodo de los elementos de la imagen, busquemos puntos, ¿no? Busquemos puntos en donde vamos a colocar los elementos, ¿no? Bien. Y lo que viene siendo la ley del resalte o subordinación va de la mano con lo que es la composición de contraste, ¿no? Nosotros lo que buscamos es jerarquizar dentro de la misma imagen y sobre todo utilizando contrastes de color o contrastes de formas, ¿sí? Nosotros vamos a darle más importancia a lo que vienen siendo algunos elementos que se van a resaltar y los demás se les conoce como subordinados, que es información complementaria, imágenes que están dentro, ¿no?, de la misma composición, pero no son protagonistas, no resaltan, sino solo están acompañando la imagen. Tenemos la ley del contraste o del conflicto. De igual manera, ¿no? Va de la mano con lo que viene siendo la composición de contraste, pero como les decía, buscando generarle un conflicto al usuario, buscando generarle un estrés con lo que está viendo. Sobre todo porque la ley del contraste lo que nos dice es que dentro de una misma imagen tiene que ver dos, ¿no? El usuario, por medio del contraste, va a ver dos imágenes, pero realmente solo hay una, ¿no? Nosotros hemos visto este tipo de imágenes, a lo mejor nos las han mandado por teléfono, las encontramos en redes sociales, en donde te dicen cuántas personas ves, o distingues la copa, distingues los rostros. Eso es la ley del contraste y del conflicto, ¿no? Que dependiendo de la percepción, dependiendo de incluso de cómo se siente el usuario, es lo que va a ver, ¿sí? Incluso también depende mucho del tipo de personalidad que tiene cada quien, es lo que ve en la imagen, ¿no? Tenemos las leyes del ritmo, ¿sí? La ley del ritmo nos dice que tenemos la cinética, nosotros buscamos darle movimiento ilusorio a lo que son las imágenes, ¿no? Tenemos la ley de ritmo continuo, en donde nosotros recurrimos a la repetición de elementos con algún tipo de variante, puede ser color o escala de tamaños, ¿no? Tenemos el ritmo simple, en donde hacemos repetición, pero continua, como lo que vimos del ejemplo de las donas. Tenemos el ritmo compuesto alterno. El ritmo compuesto alterno es, por ejemplo, manzana, vaso, tacita, manzana, vaso, tacita, ¿no? O sea que nosotros tenemos una secuencia que vamos a repetir y la única variante que tienen es en el tipo de repetición o de elemento que se está repitiendo, y puede ser tamaños, colores, formas, ¿no? Tenemos el ritmo creciente. El ritmo creciente, en el caso de la composición de la imagen, lo vamos a ver de la siguiente manera, como en perspectiva. Los elementos que estén más cercanos hacia al usuario normalmente tenderán a verse más grandes, y los elementos que se repiten o que le dan ritmo a la imagen y que se están alejando del usuario que está observando la imagen, tenderán a verse más pequeños. Tenemos las leyes de simetría. Dentro de las leyes de simetría tenemos la ley matemática, ¿no? En la ley matemática, en este caso, nosotros hacemos uso de algo llamado sección áurea, ¿sale? Nosotros buscamos la mejor distribución de elementos, pero mediante el uso de este número, ¿no? La sección áurea tiene un número, así como 3.1416. La sección áurea tiene un número, y a partir de este número, digamos que tú vas seccionando tu formato y vas buscando los puntos de enfoque. Tenemos también lo que viene siendo la ley de reflejo o la ley axial. En este caso es cuando la imagen, digamos,
tú la repites como si se estuviera viendo a través de un espejo. Tenemos la ley rotatoria, que tiene que ver como la imagen que veíamos, ¿no? Que tiene movimiento y que normalmente nos lleva a mirar hacia el centro. La ley de desplazamiento, ¿no? O la simetría desplazada es en donde nosotros, el elemento que estamos, estamos viendo, tiene un desfase, ¿no? La imagen dilatada, en este caso, la simetría dilatada tiene que ver a lo mejor con que tú la imagen la inflas, ¿de acuerdo? Como que por medio de, como si lo estuviéramos viendo a través de determinado lente, en donde tú le vas a dar un poquito de volumen a la imagen. Y dentro de la misma simetría tenemos la ley asimétrica o la simetría asimétrica, ¿no? En donde nosotros lo que vamos a buscar es romper con la lógica, ¿no? En que nosotros le buscamos un orden estético a las cosas, ¿no? Pensamos precisamente que todo es axial, que todo se tiene que ver igual de un lado y del otro. En lo asimétrico no. En lo asimétrico lo que nosotros buscamos es que se rompa con esta lógica con la que ya nacimos, ¿no? Nosotros siempre vamos a buscar que todo sea equilibrado, que todo sea prácticamente igual. Se podría decir que en la naturaleza sí existe simetría, existe escalación, no una escalación en cuanto a tamaños, pero que llevan una lógica. Pero si nosotros rompemos con esta lógica, lo que vamos a hacer es que a las personas, a los usuarios que ven las imágenes, no se les olvide lo que estaban viendo, ¿no? Es como decirles, si nosotros observamos a una persona que tiene un defecto físico, su cara nunca se nos va a olvidar, es algo parecido, ¿sí? Y tenemos las leyes específicas, la ley de semejanza y diferenciación, en donde nosotros al momento de observar una imagen encontramos aspectos similares y aspectos en donde son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando a lo mejor de coches y pongo una chica, de repente dices, en la imagen se ven 3 autos, ahí hay semejanza, pero lo que rompe con lo que estoy viendo es la chica. La chica viene a ser que esos autos que estabas viendo, pues no se te olviden, ¿no? La ley de proximidad tiene que ver con la forma en la que nosotros le damos espacio entre elementos y también tiene que ver con lo que es tangencial, es decir, con lo que nosotros podemos sentir que podemos llegar a tocar. Hay imágenes que en el momento de verlas pareciera que nos llega, por ejemplo, el olor, la textura, ¿sí? Sabemos exactamente a qué sabe, ¿no? Eso es también dentro de la ley de proximidad, qué tanto la persona lo relaciona con una experiencia previa, ¿no? Y aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? De cómo se ven estas leyes, ¿no? Las leyes generales, ¿sí? Estas vendrían siendo los ejemplos de las leyes de ritmo, ven que les decía, ¿no? Que vamos repitiendo elementos, ¿sí? Por ejemplo, esta es la de la repetición en donde es una secuencia, pero tiene variaciones, ¿no? Tenemos aquí las leyes de simetría, ¿no? En donde se van repitiendo los elementos de diferente forma, tratando de buscar ya sea orden, lógica o completamente todo lo contrario, ¿no? Las leyes específicas, ¿sí? En donde pues también, como les decía, vamos a buscar con las leyes específicas, pues relacionar lo que estamos viendo con algo que ya conocemos, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Tienen dudas? ¿Seguros que no? No, profesora. No, profesora. Ven, ¿habían visto esto que acabo de platicarles? Acabamos de tocar el tema. ¿Lo habían visto en diseño publicitario 1? No. No, creo que no. Pero nada más así como Sí. No. Más o menos. Más o menos. Hay quienes dicen que no. Bueno,
Para mí es importante, ¿no? Que se entienda lo que estamos viendo, porque como les decía, ¿no? Parte de lo que es la composición o los elementos que debe contener la imagen, pues serán criterios que se van a ir evaluando en las imágenes que ustedes generen, ¿sí? Para mí es importante, ¿no? Que vayan entendiendo esto. Obviamente, pues dentro de lo que es el material que tienen en EVA, viene esto también, ¿no? Es material complementario. Pero sí me interesa, ¿no? Por eso había retomado este feedback de lo que se supone que habían visto en diseño publicitario 1, porque, pues bueno, al momento de ir calificando las imágenes, iremos viendo si tenía algún tipo de elemento de la composición, ¿sale? Y es importante, ¿no? Que lo entiendan bien, ¿sí? Porque uno de los principales elementos que yo voy a calificar es la retícula. La retícula debe de respetar 3 cosas. Primero, que debe haber un margen. Aunque el margen no se vea en blanco, debemos de respetar los límites en donde nosotros vamos a ir colocando los elementos, ¿no? Esto pensando en uno, que el momento de que nosotros mandamos a producción una imagen para su impresión, por ejemplo, ¿sí? Las imprentas tienen unas pinzas que al momento de tomar el papel jalan y no van a imprimir donde tú no pusiste, ¿no? Un margen. Entonces, si desbordas todos los elementos, los desbordas por completo en el formato y lo mandas a impresión, se van a cortar cosas. Entonces, hay que estar consciente de esta clase de detalles, que puede que el fondo se desborde, pero el resto de los elementos no, para que si llega a haber un corte, no se pierda nada, o lo que se llegue a perder no afecte, ¿no? Con el mensaje, con lo que se está produciendo. Otro de los aspectos que son muy importantes, ¿no? De la retícula es que la retícula puede darle equilibrio o desequilibrio a esa composición. Dependerá mucho de las intenciones que ustedes tengan generando su publicidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa retícula nos va a servir para saber colocar los elementos, ¿sí? Y si la retícula no tiene lógica, no está bien pensada, obviamente pues el diseño no va a tender a ser llamativo o no va a ser relevante, ¿de acuerdo? Entonces, la creatividad del mismo pues va a disminuir, ¿sale? Otro de los elementos que son muy importantes para mí y que voy a estar calificando en sus imágenes es precisamente el uso o buen uso de colores y texto, ¿de acuerdo? Hay veces que me generan imágenes con un texto que a duras penas y se puede leer, ¿sí? Y dicen, pero es que como va a ser un espectacular y va a ser en grandote, pues no importa si el texto está chiquito. Claro que sí, porque un espectacular lo tienes que ver a determinados metros. Y cuando tú te pones a pensar el tamaño real que estás viendo la imagen puede ser máximo de 10 centímetros. Si el texto está muy pequeño, sigue sin distinguirse, aunque tú estés pensando que el formato es muy grande. Entonces, es importante saber qué tamaño tipográfico estamos usando, qué tipo de letra, cantidad de texto, el buen uso de los colores. Entonces, son detalles que, como se supone que ya debieron haberlos visto, son los detalles que voy a estar calificando dentro de las imágenes que van a ir generando. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿no hay dudas, chicos? ¿No tienen dudas? ¿Seguros que no? ¿No, ninguno? Respecto a la clase, no, pero tengo una duda con las tareas. Dime. Por ejemplo, ya no nos permiten subir ninguna tarea, o sea, creo que, no sé si tengamos, ve que usted nos dijo que eran para, por ejemplo, eran para hoy, para ayer, subir las primeras, ¿no? Las de la primera clase. Claro. Las de hoy, todo. Pero ya no nos dejan subirlas y las evaluaciones tampoco están abiertas, o sea, no están disponibles. A ver, les comento, chicos. En cuanto a actividades, bueno, las actividades, por ejemplo, de la primer clase estaban programadas para entregarse al otro día a mediodía, ¿no? Obviamente, si tú no la entregabas en tiempo, pues se cierra la posibilidad de subir archivo.
Ahorita tenemos la nueva indicación de que les demos más tiempo para entregar sus actividades. Ahorita en un ratito yo entro a reprogramarlas y van a tener tanto de sesión 1 como de sesión 2 hasta el día domingo antes de medianoche para entregarlas, ¿de acuerdo? No se asusten si de repente dice, la actividad venció, pero si abajo dice permitido hasta tal fecha, no pasa nada, pueden seguirlo subiendo. Si les dice retraso, tampoco se espanten, ¿de acuerdo? Es normal, esto es parte de cómo está programada la plataforma, pero mientras les siga permitiendo subirlo, no pasa nada. Si quieren entregarlas antes, no se los va a permitir. Como uno le programa un día y una hora en específico a la plataforma, hasta que no se cumple este tiempo, ¡pum!, se abre la actividad o se activa el poder subir los archivos. Entonces, si lo quieren hacer de forma adelantada, pues no se va a poder. De igual manera pasa cuando, por ejemplo, ya entran, no domingo, ¿no? 23:55 horas, sino ya me entran lunes, minuto 2, ya está cerrado, ya no te lo va a permitir subir. ¿De acuerdo? Entonces hay que ser como un poquito puntual. Las valoraciones de cada sesión sí tienen límite de tiempo, tiene que realizarse de preferencia después de que tiene una la sesión síncrona, es elaborar la valoración. Está activa hasta el día siguiente, 8 de la mañana. No, pero yo ese mismo día de terminando la clase fui a hacer la valoración y no estaba abierta. No sé, no estaba abierta. Voy a Igual checar. la sesión ahorita. Sí, maestra, porque ahorita, o sea, de que entramos a la actividad y aparece de que fecha de entrega el martes a las 12. Ah, claro. Sí, la actividad hasta, igual las valoraciones, hasta que no se cumple el tiempo completo de la clase, se activa también la posibilidad de realizar la valoración. Bueno, ahorita los que no pudieron hacer la valoración 1 porque pensaron que se había cerrado, se las vuelvo a activar, ¿de acuerdo? Pero la valoración de hoy se abre hasta las 12 horas, ¿de acuerdo? O sea que pueden entrar 12:30 y ya pueden hacerla, por ejemplo. ¿Sale? Sí, aquí Eva es muy específico en cuanto al minuto exacto, el día exacto. ¿Sale? Por eso es que hay que tenerle tanto paciencia como mucha precaución. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita quienes no realizaron, pues a lo mejor valoración 1, se las vuelvo a activar para que la hagan, porque es importante hacerlas todas, ¿sí? Y, por ejemplo, la de hoy se activa hasta el minuto exacto, ¿no? Entonces, vayan checando si ya se abrió para poderla hacer. ¿Sale? ¿Tienen otra duda, chicos? ¿No? ¿Seguros que no? Bien. No olviden revisar el material correspondiente a esta sesión. Es material complementario tanto en lectura como en algunos videos. Tienen pues ya sus actividades, como les decía, se va a extender el tiempo hasta el domingo 23:55 horas, ¿no? O sea que tienen ahorita pues el jueves, viernes, sábado y prácticamente todo el domingo para hacerlo y subirlo, ¿no? Si no lo subieron hasta la fecha límite, pues ya no lo entregaron. ¿Sí? No olviden realizar su peace out, que es la reflexión del día. ¿Sí? También se toma en cuenta como parte de la participación de la clase. ¿Sí? Recuerden que si tienen dudas, se atoran en algo en cuanto a lo que están haciendo su actividad, pueden escribirme al correo con toda confianza. ¿De acuerdo? Recuerden también que las diapositivas de cada sesión se les sube como material de lectura, material complementario, y el video de la presente sesión igual, ¿no? Para todos aquellos que no lograron entrar o que, no pudieron asistir a la sesión. Y si tienen dudas, pues también pueden consultarlo. Les recuerdo, chicos, tienen que entrar puntuales a más tardar a la 1:10. Se estuvieron dando casos que llegaron a clase tarde y querían ingresar. Yo me doy cuenta cuando la plataforma los saca, cuando Zoom los saca, y cuando me solicitan ingresar de nuevo, les doy a admitir. Pero cuando son chicos que llegaron tarde a la sesión por instrucciones, no los voy a dejar entrar, ¿de acuerdo? Es como cuando asistían a clases presenciales y llegaban tarde a la clase, el docente te decía, no, ya no entras. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo?
Bueno, chicos, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Recuerden a todos aquellos que a lo mejor llegaron un poquito más tarde, recuerden registrar su asistencia en el chat, por favor, nombre completo, carrera, grupo, y en el caso del campus Veracruz, Cuatza y Poza, indicarme de qué campus son. ¿Sale? ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? Perfecto, chicos. Pues les deseo excelente día y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Miss. De que- Gracias. Gracias.